Imagina cargar un secreto tan pesado durante 50 años, que cada día se siente como una condena, un secreto que envenenó cada momento de felicidad y que solo la muerte podría liberar. Hoy vas a escuchar la confesión de una mujer de 82 años que robó a su propia hermana cuando era joven. Y ahora, con el tiempo acabándose, decide revelar todo a su nieto y llevarlo hasta un banco, donde guarda algo que nadie esperaría encontrar. Antes de comenzar, quiero que sepas que este canal crece gracias a ti. Deja tu like para fortalecer el contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia y comenta abajo de qué país me estás viendo, porque eso me ayuda a entender mejor quién está del otro lado y a crear videos cada vez mejores para ti. Esta historia que vas a escuchar trata sobre culpa, desesperación y la búsqueda de redención cuando ya casi no queda tiempo. Es una historia dura, honesta y profundamente humana sobre las decisiones imposibles que a veces tomamos cuando sentimos que no hay otra salida. Ahora, sin más preámbulos, que comience la historia. Yo sabía que Marcus iba a llegar a las 3 de la tarde, porque siempre llegaba a la misma hora cuando yo llamaba pidiéndole que me visitara, así que ya estaba en la sala esperando con el té listo y las galletas que a él le gustaban en la mesita de centro, cuando escuché el timbre sonar en aquella tarde fría de enero de 1984. Me levanté despacio porque mis piernas ya no son lo que eran, y fui a abrir la puerta. Y ahí estaba él con aquella sonrisa amplia que me recordaba tanto a su padre cuando era joven, mi hijo que se fue demasiado pronto, y dejó a este buen muchacho para cuidarme en mis últimos días. Marcus entró quitándose el abrigo pesado, y preguntó si yo estaba bien, porque yo nunca llamaba en medio de la semana, pidiéndole que viniera así de repente. Y yo dije que sí, pero que necesitaba hablar con él, sobre un asunto importante. De esos que no pueden esperar mucho porque uno nunca sabe cuándo se acaba el tiempo. Él se sentó en el sillón que siempre había sido suyo cuando venía a visitarme, y tomó la taza de té que le ofrecí, y vi en sus ojos aquella preocupación mezclada con curiosidad que tienen las personas cuando sienten que algo grande está por venir. Comencé diciendo que había ido al médico la semana anterior y que las noticias no eran buenas, que mi corazón estaba demasiado cansado y que probablemente no llegaría a ver el verano de aquel año. Y Marcus quiso interrumpirme para decir que yo no debía hablar así, pero levanté la mano pidiendo silencio, porque necesitaba terminar de decir todo antes de que el valor me abandonara. Le dije que había vivido 82 años y que no tenía miedo de morir, pero que tenía miedo de partir de este mundo cargando un peso que venía arrastrando desde hacía 50 años, un secreto que envenenaba mi alma desde 1934 y que no podía llevarme a la tumba sin antes intentar arreglarlo. Marcus me miraba con aquella expresión confusa y ya estaba comenzando a decir algo cuando yo simplemente lo solté, sin rodeos, que había robado la herencia de mi hermana Rosemary hacía 50 años atrás. El silencio que cayó en la sala después de eso fue del tipo que parece físico, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, y vi la taza temblar un poco en su mano antes de que él la volviera a colocar en el plato con un ruido seco. Él abrió la boca pero no salió ningún sonido durante unos buenos 10 segundos, y cuando finalmente logró hablar fue solo para preguntar si yo me había vuelto loca o si él había entendido mal. Yo dije que no, que había entendido perfectamente, que yo había robado el dinero que era por derecho de mi hermana menor cuando nuestros padres murieron y dejaron aquella pequeña herencia dividida entre nosotras dos. Marcus me miraba con aquella expresión confusa y ya estaba comenzando a decir algo cuando yo simplemente lo solté, sin rodeos, que había robado la herencia de mi hermana Rosemary hacía 50 años atrás. El silencio que cayó en la sala después de eso fue del tipo que parece físico, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, y vi la taza temblar un poco en su mano antes de que él la volviera a colocar en el plato con un ruido seco. Él abrió la boca pero no salió ningún sonido durante unos buenos 10 segundos, y cuando finalmente logró hablar fue solo para preguntar si yo me había vuelto loca o si él había entendido mal. Yo dije que no, que había entendido perfectamente, que yo había robado el dinero que era por derecho de mi hermana menor cuando nuestros padres murieron y dejaron aquella pequeña herencia dividida entre nosotras dos. Marcus se levantó del sillón y comenzó a caminar por la sala con las manos en la cabeza,
y yo podía ver que estaba intentando procesar todo aquello, intentando encajar la imagen de la abuela que conocía con la idea de alguien capaz de robarle a su propia hermana. Lo dejé caminar un poco y después le pedí que se sentara de nuevo porque todavía había mucho más que contar, y que si iba a juzgarme, que al menos me juzgara conociendo la historia completa y no solo la parte mala de ella. Él volvió al sillón pero se quedó en el borde del asiento, tenso como una cuerda de violín, y respiré hondo antes de comenzar a contar todo desde el principio. Era 1934 y el mundo estaba patas arriba con aquella depresión terrible que había dejado a la mitad del país sin trabajo y sin esperanza. Y Thomas y yo estábamos entre esas personas que no sabían si iban a tener que comer al día siguiente o si iban a perder el pequeño apartamento donde vivíamos. Thomas había perdido el empleo en la fábrica 6 meses antes, y por más que saliera todos los días buscando algo, cualquier cosa, simplemente no había trabajo para nadie, y nuestros ahorros se habían acabado hacía tiempo. Yo trabajaba dando clases particulares a algunos niños del barrio, pero los padres apenas podían pagarme. Y cuando pagaban era con comida o cosas intercambiadas, nunca dinero de verdad. Y la situación se estaba volviendo tan desesperante que había comenzado a vender las joyas que mi madre me había dejado solo para poder pagar el alquiler. Thomas se estaba enfermando con toda aquella preocupación y falta de comida decente, y yo lo veía consumirse un poco más cada día, y lo peor es que él se culpaba por no poder mantenernos como si fuera su culpa que el mundo entero se hubiera derrumbado. Fue cuando nuestros padres murieron con 2 meses de diferencia uno del otro. Primero mi madre de neumonía, y después mi padre de pena. Y cuando fuimos a ocuparnos de las cosas de la herencia, descubrimos que habían dejado $5,000 guardados, una fortuna en aquella época, divididos equitativamente entre Rosemary y yo. Mi hermana tenía 22 años y vivía con una amiga en un apartamento pequeño, pero ella tenía empleo, trabajaba en una tienda del centro y ganaba lo suficiente para mantenerse. No era una vida fácil, pero ella no estaba pasando hambre ni corriendo riesgo de terminar en la calle, como Thomas y yo. Cuando el abogado leyó el testamento y dijo que cada una de nosotras iba a recibir $2,500, sentí como si alguien hubiera encendido una luz al final de un túnel muy oscuro, porque aquel dinero significaba que Thomas y yo podríamos sobrevivir hasta que él encontrara trabajo. Podríamos comprar comida decente y medicinas, y quizás hasta alquilar un lugar mejor donde él pudiera recuperarse. Pero entonces comencé a pensar que si en vez de 2,500 yo tuviera los 5,000 completos, Thomas y yo podríamos hacer mucho más que solo sobrevivir. Podríamos empezar de nuevo de verdad, tal vez abrir un pequeño negocio o mudarnos a otro estado donde hubiera más oportunidades. La idea comenzó pequeña en mi cabeza, pero fue creciendo día tras día. Y me sorprendía mirando a Thomas cada vez más delgado y enfermo, y pensando que yo tenía el poder de salvarlo, que bastaba con que fuera lo suficientemente valiente o tal vez lo suficientemente desesperada para hacer lo que necesitaba hacerse. Me convencía de que Rosemary estaría bien, que era joven y tenía empleo, y que aquel dinero para ella sería solo una seguridad extra, mientras que para mí era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. El abogado me había dado los documentos para firmar porque yo era la mayor, y dijo que después debería llevárselos a Rosemary para que firmara también, y fue ahí cuando la oportunidad apareció frente a mí tan clara como el día. Yo tenía acceso a los papeles, conocía la firma de mi hermana de toda una vida viéndola escribir, y el abogado era un hombre viejo y cansado que apenas miraba los documentos con tal de que estuvieran firmados en los lugares correctos. Pasé 3 noches sin dormir pensando en aquello, dándome vueltas en la cama al lado de Thomas que tosía mientras dormía, y cada noche que pasaba la idea de falsificar la firma de Rosemary y tomar todo el dinero, se volvía menos absurda y más necesaria en mi cabeza. Me decía que iba a devolverle su dinero cuando las cosas mejoraran, que era solo un préstamo forzado por las circunstancias, que Rosemary entendería si supiera lo desesperada que estaba. Al 4.º día practiqué su firma unas 50 veces hasta que quedó perfecta, y al 5.º día fui al despacho del abogado con los papeles todos firmados, y él ni siquiera miró bien antes de sellar y darme un cheque de $5,000. Salí de ahí con las piernas temblando tanto que tuve que sentarme en un banco de plaza durante media hora antes de poder caminar de nuevo. Y fue en aquella media hora sentada mirando aquel cheque cuando la dimensión de lo que había hecho comenzó a caer sobre mí como un peso de plomo. Fui directo al banco,
y deposité el dinero antes de que me faltara el valor o antes de que alguien descubriera lo que había hecho. Y cuando llegué a casa y le conté a Thomas que habíamos recibido la herencia y que ahora estábamos salvos, vi la alegría volver a sus ojos por primera vez en meses y supe que ya no había vuelta atrás. Rosemary me buscó una semana después preguntando por la herencia y le mentí mirándola directo a los ojos. Dije que el abogado me había informado que había problemas con el testamento y que iba a demorar unos meses en resolverse. Y ella me creyó, porque yo era su hermana mayor y ella confiaba en mí. Después de 2 meses le dije que el abogado había descubierto deudas de nuestros padres, que nadie sabía que existían, y que la herencia había sido toda usada para pagar esas deudas, que no quedó nada para ninguna de nosotras. Rosemary se puso triste, pero lo aceptó porque esas cosas pasaban en aquella época. Las familias descubrían deudas ocultas y perdían todo, y ella nunca sospechó que su propia hermana le había robado lo que era suyo por derecho. Thomas y yo usamos aquel dinero para mudarnos a Boston, donde él consiguió un buen empleo en una escuela, y con el tiempo las cosas fueron mejorando, y yo conseguí mi puesto como profesora también, y construimos una vida buena y respetable. Pero el peso de lo que había hecho nunca se quitó de encima de mí. Cada vez que veía a Rosemary en las reuniones familiares, sentía aquel aprieto en el pecho, aquella culpa royendo por dentro. Y cuando ella murió hace 10 años sin haber descubierto nunca la verdad, pensé que iba a morir junto con ella de lo pesado que se volvió cargar aquello sola. Marcus se había quedado callado todo el tiempo que tardé contando aquella historia completa. Y cuando terminé, él simplemente se quedó mirándome con una expresión que no podía descifrar completamente, pero que parecía ser una mezcla de shock y tristeza, y tal vez hasta un poco de comprensión. Preguntó si Thomas sabía lo que yo había hecho y dije que sí, que él lo descubrió unos años después y quedó destrozado, pero que a esas alturas ya habíamos construido una vida con aquel dinero y no había forma de volver atrás, y que él cargó aquel secreto conmigo hasta morir hace 15 años. Quiso saber por qué estaba contando esto ahora después de tanto tiempo, y dije que porque no podía morir sin intentar hacer algo para arreglarlo, que el peso de aquella culpa me estaba matando por dentro desde hacía 50 años y que necesitaba dejar las cosas en orden antes de partir. Marcus preguntó cómo pretendía arreglar algo si Rosemary ya estaba muerta, y dije que era exactamente de eso de lo que necesitaba hablarle, que tenía un plan, pero necesitaba su ayuda para ejecutarlo. Me levanté despacio del sillón y fui hasta el escritorio donde guardaba mis papeles importantes, y volví con una llave pequeña y dorada que le entregué a Marcus diciéndole que aquella era la llave de una caja de seguridad en el banco del centro de la ciudad. Él tomó la llave y se quedó mirándola sin entender, y expliqué que justo después de tomar aquel dinero de la herencia, había separado los $2,500 que eran de Rosemary y los había puesto en una caja de seguridad, y que durante todos esos 50 años, aquel dinero se quedó ahí parado, acumulando intereses porque no podía gastarlo, pero tampoco podía devolverlo. Marcus me miró con los ojos desorbitados y preguntó cuánto dinero había en aquella caja ahora después de 50 años, y dije que la última vez que consulté con el banco hace unos 6 meses, había más de $40,000 ahí dentro. Vi su mandíbula caer literalmente de sorpresa, y se quedó sin palabras por un momento antes de preguntar qué pretendía hacer con todo aquel dinero, y dije que quería que él lo tomara y lo distribuyera entre los hijos de Rosemary, mis sobrinos, como una herencia tardía de su madre. Dijo que Rosemary había tenido 3 hijos y que ya estaban todos adultos y con sus propias familias, y dije que lo sabía, pero que no importaba, que aquel dinero era de ellos por derecho, aunque llegara con 50 años de retraso, y que no podía morir sin antes devolver lo que había robado, aunque nunca fuera posible devolver los años de tranquilidad que me quité a mí misma por aquella decisión terrible. Marcus se quedó callado durante largo tiempo, solo sosteniendo aquella llave y mirándola como si fuera algo mágico o peligroso. Y finalmente dijo que iba a ayudarme, pero que quería ir conmigo al banco para ver la caja y el dinero con sus propios ojos, porque todo aquello parecía demasiado surreal para ser verdad. Estuve de acuerdo y dije que podíamos ir al día siguiente si estaba libre, y dijo que iba a cancelar cualquier cosa que tuviera programada, porque esto era demasiado importante para esperar. A la mañana siguiente, Marcus llegó temprano y me ayudó a ponerme mi abrigo más abrigado porque enero en Boston no perdona, y tomamos un taxi hasta el banco en el centro,
porque ya no tenía condiciones de caminar largas distancias con estas piernas viejas y cansadas. Durante todo el camino nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Y yo miraba por la ventana viendo la ciudad pasar y pensando en cuántas veces había pasado por aquellas mismas calles, cargando aquel peso secreto que nadie podía ver, pero que yo sentía cada minuto de cada día. Cuando llegamos al banco, Marcus me ayudó a bajar del taxi y entramos en aquel edificio grande e imponente, lleno de gente ocupándose de sus vidas financieras, sin tener idea del drama personal que yo estaba viviendo ahí. Fuimos hasta el mostrador y pedí hablar con Robert, el gerente que se ocupaba de las cajas de seguridad y que me conocía de todas las veces que había ido allí a lo largo de los años, solo para verificar que la caja todavía estaba ahí y que el dinero estaba seguro. Robert nos saludó con aquella cordialidad profesional que tienen los bancarios y nos llevó hasta la sala de las bóvedas, una sala grande y fría, llena de pequeñas puertas de metal numeradas, y mostré cuál era mi caja mientras Marcus se quedaba a mi lado, sosteniendo mi brazo como si tuviera miedo de que fuera a desmayarme en cualquier momento. Robert usó su llave maestra, y yo usé mi llave, y la pequeña puerta se abrió revelando una caja alargada de metal, que él sacó y colocó sobre una mesa en la sala privada al lado. Le dije a Robert que necesitábamos un momento a solas, y él salió cerrando la puerta detrás de sí, y entonces éramos solo Marcus y yo, y aquella caja que guardaba 50 años de culpa y remordimiento, y un intento tardío de redención. Marcus me miró como si estuviera pidiendo permiso, y asentí con la cabeza, y él abrió la tapa de la caja despacio como si esperara que algo fuera a saltar de adentro. Ahí dentro había pilas y pilas de dinero organizadas con aquellas bandas de papel que usan los bancos, y también había sobres con extractos y documentos mostrando cómo aquel valor inicial de $2,500 había crecido a lo largo de 5 décadas de intereses compuestos. Marcus tomó uno de los fajos de dinero con manos temblorosas y se quedó mirándolo como si no creyera que era real. Y entonces me miró con lágrimas en los ojos y dijo que no sabía qué decir. Dije que no necesitaba decir nada, que solo necesitaba que tomara todo aquel dinero y se lo llevara a los hijos de Rosemary y les contara la verdad sobre lo que su tía había hecho hacía 50 años atrás, que tenían derecho a saber y a decidir si querían aceptar aquel dinero como compensación o si preferían odiarme para siempre. Marcus dijo que nadie iba a odiarme porque era obvio que había cargado aquel peso y aquella culpa durante demasiado tiempo, y que el hecho de haber guardado el dinero todos esos años y acumulado intereses mostraba que nunca había tenido paz con lo que hice. Nos quedamos ahí en la sala privada del banco durante casi 1 hora hablando de todo, de cómo decisiones desesperadas que tomamos cuando somos jóvenes pueden atormentarnos por el resto de la vida, de cómo el amor puede hacernos hacer cosas terribles para proteger a quienes amamos, de cómo la culpa es un tipo de prisión que uno carga dentro de sí mismo. Marcus me abrazó y dijo que me amaba y que entendía por qué había hecho lo que hice aunque no lo aprobara. Y aquel abrazo fue el primer momento de paz real que sentí en 50 años. Cuando salimos del banco con Marcus cargando una bolsa grande con todo aquel dinero, sentí como si un peso enorme hubiera sido quitado de mi espalda, como si finalmente pudiera respirar hondo por primera vez en medio siglo. No sé si los hijos de Rosemary van a perdonarme cuando sepan la verdad, y honestamente no sé si merezco perdón, pero al menos ahora puedo morir sabiendo que intenté arreglar el error que cometí cuando era joven y desesperada, y pensaba que no había otra salida. Marcus me llevó de vuelta a casa y se quedó conmigo el resto del día, y hablamos de cosas más ligeras y tomamos té y comimos aquellas galletas que a él le gustan, y cuando se fue ya era de noche y estaba cansada, pero era un cansancio bueno. El tipo de cansancio que viene después de finalmente sacar afuera algo que estuvo atrapado dentro de ti durante demasiado tiempo. Ahora solo queda esperar a que mi tiempo se acabe y desear que donde sea que vaya después de aquí, Rosemary esté allí y pueda escuchar mi disculpa personalmente. Y quién sabe hasta encontrar en su corazón un lugarcito para perdonarme por la hermana terrible que fui.